con las charlas de Celsius este año y la verdad que estamos muy contentos de volver a tener con nosotros en We're Avilés a so Tomás happy to Oldeheuer, have que Thomas ya vino with en us su again in momento a Avilés. presentarnos You are Hex, here to talk about y al que Hex, además agradecemos and we're doblemente really su asistencia extremely este año porque su thankful viaje se complicó, because your trip yo has diría been que más que un poco, ha llegado a really convertirse tras un complicated. viaje maratoniano en tren por una conexión perdida He had y to come by dispuesto para train, saltar aquí and he just arrived directamente y estar ready un to poquito jump here y and volverse, ¿no? Así que bueno, estos talk to us. esfuerzos nosotros los agradecemos So en we are nuestro nombre very y en thankful el for nuestro, your y efforts también on our nos apetecía behalf, decirlo. on their behalf, Pero el agradecimiento de verdad and que our lo queremos true dar, bueno, por la literatura de thanks terror que estás haciendo, porque is sin asking duda you te about your has horror convertido books. en un nombre You a have become seguir, ya con Hex, a con name una familia de to mejores lecturas keep on your en radar. literatura de terror de los Hex últimos was años, one of the una de las best books in mejores horror in the last few revisiones de la years, one of the literatura best de brujas revisions of y una witches, novela que sabes que and a le book puedes that recomendar you a know you cualquier can fan del género recommend fuera de él, anyone pero who desde likes luego genre, especialmente and they will read it dentro, and enjoy it, con la certeza de que le va a gustar y de que va a decir tengo que knowing seguir a este that they tío en el will resto de los libros like que it and haga. that they will say, hey, this is a Pues el should be resto de los reading. libros que ha ido haciendo, por The rest suerte of para your nosotros books, en España, salió hace unos meses, que es well, Eco, it's y Echo, que vuelve a salir con Nocturna Editorial, y que a mí published ya by desde el Nocturna. planteamiento me da un poco de miedo, porque a mí, And imaginaros, ir you a know, un camping, que going digo, to que a bien que se camping, está en la cama de un hotel, ¿no? O one sea, you can be que in no a hay hotel bichos, resting ni nicely, nada por el no estilo, bugs or ni anything. ningún I animal mean, that's salvaje horror que to te me pueda already, atacar, you ni know. nadie que pueda pasar por allí, que No no animals conoces, qué that sé can yo. come and Ya tear ese your tent or anything montañismo like ya me that. parece And then ya, if you ya do como not de only do decir, that, bueno, but you go tenías climbing up a poco estando mountain, ahí en plano, you should que ya like, lo podías really? pasar todo el mal Was que being in the quisieras camping como not para enough? poder caerte Did más you arriba. really have to go Entonces, la up simple climbing? idea de hacer montañismo me parece To un me, the tanto idea of arriesgada y climbing, peligrosa. mountaineering itself Y is eso, bueno, already pues está en cierta risky manera and detrás horror. del trasfondo. Ya, eso para mí hubiera podido ser una novela de terror. Pero aquí los protagonistas, que son Nick y Sam, se encuentran ante una characters situación here, que cambia Nick para and siempre sus Sam, vidas. Pero yo quiero empezar como find tú por el themselves principio de in la a novela. El situation primer capítulo which de is la really novela es un stressful. And I capítulo want to start ya by the muy beginning. impactante. The first Y cuando un chapter is already escritor o un narrador toma la shocking. decisión When de a empezar muy writer arriba, decides to desde luego start es consciente this que high, en una novela que además no es de una extensión particularmente corta, se enfrenta al you have to desafío know de tener that que there's mantener the la challenge to tensión. keep the level and the Cuando tension decidiste high. que ibas a empezar When you así de decided you were fuerte, going to start ya as tenías strong claro as you cómo iba a start, ser toda la estructura de did la you know novela, how tenías the claro que structure of the aceptabas book este was going to desafío. be? Cuéntanos un Did poquito you si know you siempre were tuviste going claro to que ibas take a the empezar challenge? así de duro. Were you aware that you were going to do that from the beginning? Well, yes. Hi, everybody. Good to see you all. Yeah, no, definitely. You know, when Hex became the success that it did, it was like published in 25 countries around the world. And what I found that in whatever culture it was published, it was always the same image of that person standing at the end of your bed in your bedroom at night in the dark with the eyes stitched up, just still staring at you. It's what freaked people out wherever you're from, whether you're a reader from China or from Argentina or from Spain or from the Netherlands or from Vietnam. It doesn't matter. It just freaks us out when horror comes that close. So the reaction I got most was, yeah, man, that book was really scary. And I was like, you know, hold my beer, you know. I wanted to top that. And also I wanted to do something completely different with Echo. And I guess we'll get to that later, because Echo is definitely a very different book than Hex. But also, you know, that scare. So I figured from page one, I want to come up with the scariest beginning to a book I can think of. Pues sí, intentaba desde el momento mantener el nivel así de alto. Pero bueno, antes de empezar a responder, que muchas gracias por venir y que encantado de ver a tanta gente hoy aquí. Y el caso es que cuando Hex se convirtió en el éxito en que se ha convertido, porque es un libro que se ha publicado en 25 países, vi que la respuesta era siempre la misma por parte del público lector, que la imagen que realmente les impactaba era la de encontrarte en la oscuridad con una persona a los pies de tu cama,
que estaba allí plantada de pie y con los párpados cosidos. Muchísima gente se acercaba y me decía, esa imagen es realmente acojonante. Y me daba igual que fueran personas que venían de China, de Argentina, de España, de Países Bajos, de Vietnam. A todo el mundo le aterraba esa posibilidad de tener el horror tan cerca. Y me decían, bueno, es imposible que puedas escribir otro libro que asuste igual que Hex. Y mi respuesta fue, ¿cómo? Sujétame la birra. Y el caso es que de ahí surgió Echo, que es un libro absolutamente distinto a Hex. Es un libro muy diferente, me imagino que luego hablaremos de él más en profundidad y de las diferencias, pero sí tenía claro que desde la primera página quería que fuera algo radicalmente distinto. Sí, Sam recibe una llamada, esto Sam es un gets a spoiler, phone call. donde le dice This is no que su spoiler, pareja ha where he is sufrido told un that accidente muy his partner importante, que está has had a desfigurado. severe accident, Entonces, claro, él that decide his lógicamente ir a ver face qué is pasa y disfigurated, a and preocuparse he por el tema y obviously empieza a goes to notar see cosas a priest. que no casan. And O then sea, he le dan starts to see that informaciones que things evidentemente don't son add up, contradictorias, que no parecen contradictory information ir de la mano de la realidad. Entonces, su that mundo empieza doesn't seem a to match tambalearse, ¿no? reality, Y no solo and his whole el world mundo de los de ellos, sino que crumbles. esto afecta también Not al just mundo his world, interno de esa but pareja the que hasta internal ese world momento of the funcionaba couple, muy bien. which was working really well Hablando de until Hex, that decía time. que claro, que la Talking about proximidad del horror is that siempre the funciona muy proximity bien, of porque horror todo el mundo es capaz always de works entender well, eso, pero ya because cuando everyone el can understand horror that. entra dentro de But tu when horror círculo de is confianza, como en within your este caso, trust circle, as is the case, necesita acercarlo más todavía, ¿no? it's Ya no even está alrededor de la closer. pareja, en It's este not caso, just sino ya está around the dentro de couple, la it's pareja, ya les inside está the erosionando. couple. Ya en el siguiente libro más dentro lo puedes What's ir. going to do in the next book? Wow, It can't so go any that's further, wonderful. any further in. You can always go beyond. Yeah. No, I mean, it's true. Horror at its surface is about, you know, the monsters that scare us, right? Whether supernatural or not. But beyond that, it's always about what is closest to our hearts. Horror and love are very close connected, because when we love somebody, we're always afraid of losing them. We're afraid of, you know, in our daily lives, we can be afraid of getting an accident, of getting sick. But it's mostly losing your loved ones that scare. It's a universal fear that we all share. And Echo touches upon that. It has these supernatural horrors, but it's also a love story, and a very pretty love story in the sense that both partners, even though they change throughout the book, and Nick especially, of course, changes by the mountain that's inside of him, still Sam wants to be with him, and that's at the core of the book, I think. Pues efectivamente el terror, si pasamos de la superficie, si no nos quedamos en la superficie, en los monstruos que pueden ser realmente aterradores, sean o no sobrenaturales, el terror en realidad es algo que es muy cercano a nosotros. El terror es el miedo a perder a aquello que más queremos, normalmente a nuestros seres queridos. En el día a día, el peor miedo de una persona es que tenga un accidente o que tenga una enfermedad o que a sus seres queridos les pase algo. Y precisamente de eso trata Echo, de ese miedo con un toque sobrenatural, sí, con elementos sobrenaturales, pero básicamente es acerca de ese miedo. Y al mismo tiempo también es una historia de amor, porque aunque Nick ha cambiado, aunque a Nick lo ha transformado la montaña que tiene en su interior, su pareja, Sam, sigue queriendo estar con él, sigue queriendo protegerle y le sigue queriendo de todas formas, a pesar de todos los cambios. But you're also right that it is a challenge as a writer, but that's a fun part of crafting horror stories, to come up with something new that scares us. And I don't believe that source ever is empty. There's always stuff that gets to us, whether it's the gut punch scares like the opening of Echo, where, you know, I really try to go all out as far as you can, or the more emotional scares like deeper into the book. Pero tienes razón, ese es uno de los retos a los que se enfrenta un escritor de terror, el tratar de encontrar nuevas formas de asustar a las personas que lean sus libros. Yo no creo que ese manantial de ideas
se llegue a secar jamás. Y además el terror puede tener formas muy distintas. Puede ser un terror visceral, de estos que te pega un puñetazo en las tripas, como lo que trato de hacer al principio del libro, u otro terror más sutil, más emocional, que es lo que te encuentras según va avanzando la historia. Va un poco con esto que has dicho de la historia de amor, con lo siguiente que quería preguntar, ¿no? Yo tenía la sensación de que más que historia de amor, una historia de lucha por conservar el amor a pesar de los cambios, ¿no? Puede pasar en cualquier pareja, en cualquier momento. ¿Qué pasaría si en pareja cambia mucho físicamente? ¿Qué pasaría si con los 20 años se transforma en una persona que es distinta? ¿Lo seguiría queriendo? ¿Me seguiría queriendo? Entonces yo tenía la sensación con el libro de que estaba como delante de un prestidigitador, que las escenas más terroríficas me las estaba enseñando así, mientras me estaba robando la cartera por lo que de verdad me iba doliendo, por lo que de verdad me iba afectando terroríficamente, que era cómo esa relación de pareja se iba desmoronando. Stealing the wallet while still you were stabbing us in the back. Sorry. No, but it's true. I mean, when we're in love, we always tell our partners like, yeah, we're gonna be forever, together forever, and then no matter what happens, even if you burn in a fire, if you're crippled after an accident, or if you get sick, I'll take care of you. And that is, of course, the in love thing to say, and it's the heartfelt thing to say, and people mean that when they say it. But when it actually happens, it's not always the case, because people aren't necessarily prepared for the bad stuff that life throws at them, right? And I didn't want to write a cheesy story where, Nick's face is maimed and is in bandages and he's changed forever, but it doesn't change anything in their relationship. Of course it changes their relationship. Of course it creates doubts in Sam. Of course, I wanted to be real about it. And I know what it's like. I have been together with my partner for 10 years now. And of course, in the first years, you're deeply in love, madly in love, and you do everything. And it changes into a deeper form of love. But the evolvement of that is a beautiful thing, I think. And you get a deeper understanding of life together. We're actually going to get married. Pues creo que efectivamente es cierto, en cierta forma, lo de que cuando quieres a alguien, cuando tienes una pareja, lo típico es decir, vamos a estar juntos para siempre, no importa si algún día tienes un accidente, o si te quemas y te desfiguras, o si tienes una enfermedad, o si resulta que acabas discapacitado o discapacitada, siempre estaré a tu lado. Y creo que cuando estás enamorado o enamorada, pues de verdad lo dices de corazón y lo dices creyéndotelo, pero no siempre es verdad, no siempre ocurre, no siempre es esa la realidad. A la persona a la que tienes al lado, hay cosas que pueden cambiarla y hacer que te plantees la situación de una manera distinta. No quería escribir en Eco una historia ñoña de estas y tiene la cara desfigurada y con vendajes y demás, pero no pasa nada porque nada ha cambiado entre nosotros y le sigo queriendo igual. Claro que cambian las cosas en una situación así. Claro que es normal que Sam tenga dudas. Eso es algo que ocurriría en la realidad y yo quería hacer una historia que fuera lo más de verdad posible, lo más real posible. Yo sé lo que es eso. Llevo 10 años con mi pareja y al principio estábamos enamorados hasta las trancas y ahora, pues claro, las cosas van cambiando. No es ese amor pasional que había al principio. Ha evolucionado la relación, que es bonito también, pero es una forma distinta de quererse y es una forma diferente de aprender lo que significa la vida juntos. Y por cierto que nos vamos a casar. Hablamos antes de Hex y de que Eco es una novela tremendamente diferente. Cuando alguien tiene un éxito tan fulgurante en un primer libro, la tentación de no salir de la zona de confort, the feeling that you're not leaving the comfort zone is quite big. There are writers who may not be repeating the same book, but who have similar elements, and that's not your case. Ya nos has dejado claro que no controlas el tipo de terror, sino que los mecanismos de asustar a través de la literatura los controlas perfectamente.
me you really know gustaría the mechanisms to create horror volver through al momento en literature. el que But I'd like to Thomas go back tuvo to que the decir, moment bueno, vale, he when you hecho had Hex, to say, okay, lo ha petado I've en un written montón de países, Hex, it's been a ¿a huge dónde me muevo success ahora? ¿Hasta qué punto el in hecho many de hacer countries. algo What do I do now? diferente fue muy To which deliberado? extent was doing something different a deliberate choice? It was a very deliberate choice to do something really different because, like I said, I didn't want to repeat myself. I think it's a sign of weakness when like you have this big hit and then you keep reiterating the same thing. I want to reinvent myself. I want to reinvent horror. Because Echo, you know, don't get me wrong, is still very much a horror novel, and my next one after that as well, as will be most of my books, I think. They're very creepy books, but stylistically Echo is very different. So there are some readers who have read Hex, then read Echo, and are thrown off a bit because they expected something different. And there are many who fall in love with Echo and then go and read Hex and get something different altogether again. And I think that's fun. I think it's good when you try different things as a writer. And, you know, that doesn't mean that I'll never write a book like Hex again. For instance, my next book, Oracle, that will be out in Spanish next year, I think, is very much Hex-like in a sense. Echo is a more in-depth character study within the horror genre. It's my homage to all the classics of Gothic novels because of, you know, the sense of nature of the mountains, all elements of the classic Gothic novels. So this is really my homage to everything I know about horror. Pues desde luego fue una decisión muy deliberada, porque no quería ser un escritor repetitivo, no quería estar repitiéndome a mí mismo una y otra vez. Me parece que es un síntoma de debilidad, si tienes un exitazo, tratar de recrear ese éxito y hacer versiones del mismo una y otra vez. A mí lo que me gusta es intentar reinventarme, siempre dentro del género de terror, porque Echo es también, lógicamente, una novela de terror y mi siguiente novela también es una novela de terror. Yo creo que la mayoría de mis libros van a ser libros de terror, pero creo que pueden ser libros de terror con diferencias argumentales y estilísticas. Me parece que hay lectores y lectoras que han encontrado Hex, que han leído Hex y que luego han ido con ganas a leer Echo y que los he pillado a contrapié. Que de repente me dicen, pero es que esto, Echo, no tiene nada que ver con Hex. Y a la inversa igual, hay gente que me ha conocido a través de Echo, que luego ha ido a comprar Hex y que dice, pero si esto no se parece en nada al otro que habías escrito. Pues efectivamente, eso es una decisión muy deliberada. Mi siguiente libro, Oracle, que también se va a publicar en castellano, pues es semejante a Hex en toda una serie de cosas. Pero hay una diferencia y es que en Hex es mi homenaje al terror gótico, a los clásicos de la novela gótica, a los clásicos del terror, con la presencia de la naturaleza como algo que acecha, como algo ominoso y con todos los rasgos típicos de las novelas góticas de terror. Bueno, si queréis aprovechar para hacerle vosotros alguna pregunta a Thomas, something. ¿Lo pensáis? ¿Alguien por ahí? No, bueno. Pues después del primer capítulo, luego no os quejéis si no hay segunda oportunidad, Then you will not have the después chance del if primer you don't capítulo take que a ya phone describimos, after this first que es un chapter, pequeño gran puñetazo, ¿no? which is al lector y que le deja con ganas de ya seguir leyendo toda la noche. Vas dosificando la tensión y cómo va sucediendo todo poco a poco, pero al mismo tiempo vas trufando la obra de momentos visualmente impactantes y que son como pequeñas bombas que explotan dentro de la trama que por otro lado se va desarrollando de una forma bastante sosegada, ¿no? Yo no me suelo imaginar, o sea, no me imaginando toda la novela, pero estos lectores que dicen yo lo iba viendo como si fuera una película, imaginándome los actores, no sé, a mí eso no me pasa, ¿no? Yo estoy leyendo y disfrutando del placer de la lectura, pero sí que era inevitable de repente en algunas de las escenas when reading the scenes donde está el in the personaje que ha hospital sufrido el accidente, where no the es character buena who has cosa had an ni accident, trabajar allí ni estar it's allí not en good to aquel work there, momento it's not siendo good to be compañero there suyo at the del time, hospital. being in the same room. Me gustaría saber un poco cómo decidiste ir I'd like to know dosificando how did esas you escenas decide to muy do explosivas this dentro de dosage of una this very línea de explosive tensión
que iba siendo creciente a un ritmo más o menos crescendo lento. thriller. So, since Echo is basically my homage to the Gothic novel, there's so many elements I could pick from. Like there's these great scenes, and I basically reinvented the way I looked at possession. You know possession stories. I love possession stories. Like The Exorcist is the quintessential possession story. Echo is in a sense a possession story because it's about a guy who becomes possessed not by a demon but by a mountain. And because that's the thing, I like possession stories, but I don't like that they're always about religion. I don't like that always about the devil, the demon, and there's a priest coming to exorcise. It's always the same thing. It's been done, and The Exorcist has been done well, and then you reinvent it. So I reinvented it in this possession by this force of nature. And that brought along all those moments of tension that you're talking about, because when you think about that, it's okay, how does it actually look like when a person is possessed by a force of nature? How does it work? We know what it looks like with a ghost or a demon, but what about when you're possessed by a mountain? What happens? So I was like, yeah, people start perceiving him as a mountain. So when they're facing him, they probably get altitude sickness. They feel the storm raging inside of him. They feel the avalanches. They feel the cold. The hot sun, everything that has to do with mountains. And then there's the quintessential question, like how do you exercise a mountain? I didn't know. I never done it. I climb mountains, didn't exercise them though. So all these questions came together like a puzzle, and that created the tension in the book, I guess. Like, okay, so I'm going to play around with what it's like to be possessed by a mountain. It's going to be really messed up and it's going to be really freaky. And then there's the love story interwoven with that. And then automatically that crafts the tension curve, I guess, if that makes sense. Echo es una historia sobre posesiones, es mi aproximación al género de las posesiones, pero no la típica posesión del diablo ni nada por el estilo, sino una posesión llevada a cabo por una montaña. Y es que quería alejarme del elemento religioso que suele caracterizar al género de posesiones. Siempre está la posesión, pues la lleva a cabo un diablo, un demonio, llega el cura y acaba con esa posesión. Bueno, perfecto, eso ya se ha hecho, lo han hecho en El Exorcista, lo han hecho de maravilla, así que creo que tocaba tratar de reinventar un poco el género. Y yo me pregunté cómo sería que te poseyera una fuerza de la naturaleza y hacer que esa posesión se fuera mostrando de manera gradual y creando esa tensión. La naturaleza, una fuerza de la naturaleza es algo totalmente distinto a lo que sería una posesión con un demonio, supongo. Y eso es lo que me planteaba. Empecé a pensar, vale, pues a este tipo le ha poseído una montaña. ¿Qué es lo que puede generar? ¿Qué consecuencias puede tener esa posesión? Pues, por ejemplo, que cuando se acerca a alguien le dé mal de altura, o que cuando se acerca a alguien note el frío de la cumbre, o que sienta una avalancha, o el sol abrasador que te puede dar en la ladera de una montaña. Todo eso eran cuestiones que me parecieran las manifestaciones de esa posesión, y eso me llevaba también a la pregunta esencial, a la pregunta clave para resolver el libro, que era ¿cómo exorcizas una montaña? ¿Cómo puedes llevar a cabo el exorcismo de una montaña? Yo no tenía ni idea, porque jamás me había planteado que pudiera ocurrir algo así, y esa era la pregunta a la que tenía que enfrentarme. Quería jugar con la idea de la posesión, con la idea de la posesión a cargo de una montaña, que fuera algo bastante chungo, que generara una sensación inquietante y al mismo tiempo hacerlo generando, como decías, toda una línea de tensión. Ir escribiendo una novela o cualquier otra disciplina artística y ir tomando un montón de decisiones que te hacen escoger cuál va a ser la novela entre las infinitas posibilidades de esa novela.
Cuando te acercas al final, when y sobre you todo en la reach literatura the de end, terror o en una parte de la especially literatura de in terror, horror books, y sobre todo pasó con muchos de los grandes nombres de los 90 y de principios de los 2000, and mostly pues los finales by no siempre eran writers in the satisfactorios. late Había una 90s or tendencia the early pues a dejarlo un 2000s, poco ambiguo, o a una the endings resolución un were tanto de Deus Ex not Machina, that que satisfactory, después you know? de 300 y pico Too páginas many pues era un poco open una mierda, endings, ¿no? you Vamos a know? decirlo After claramente. 300 and some pages, it Pero was shit, tranquilos you que know? aquí no es lo que But opina that's Thomas, not the queda case. claro That's al leer not la what novela. Thomas En Hex sí que thinks. y en Hex también, por supuesto, pero en Echo, Echo, decides darle al lector you una decide to give resolución y un the final reader satisfactorio, a satisfactory resolver ending. la mayor Well, parte at de las least preguntas que has you planteado y answer los enigmas most que has of ido the questions entendiendo. you have posed during the book. Yeah, there was a time that Stephen King only ended his books with fire, right? Not anymore, though. Or the power of love. Yeah, like explosions. Yeah. If you don't know what to do anymore, just have an explosion, and then you'll fine. Great writer, though. No, I mean it's true. I mean, I love, you know, the ending is where you deliver, right? You set up everything, you expand in a story. But you need to bring it together. You need to bring it together in a satisfying way. In horror, not always in a happy way. People, when they meet me, I'm generally quite a good-natured person, and they always go, "Man, how do you get so dark in your fucking books?" You know, but so it doesn't always end happily, because that's not the real thing. In horror, I mean, horror evokes fear. It is about the dark side of life. There are often dark endings to life as well. So I think you need to portray that. But it needs to be satisfactory. Like in Hex, I mean, who has not read Hex? Oh, so I will not spoil it. But, you know, even in Hex, which ends pretty darkly, it's a finished ending. It comes together in a way. And I believe it's like... Everything you set up needs to have a satisfactory ending. There may not be any loose ends, because otherwise why are those in there? In life there are many loose ends, but in stories you bring them all together. And Echo, of course, without spoiling, Echo is about possession, so there needed to be some form of exorcism, whatever that would look like. And it looks very different than the exorcism in The Exorcist. Pues es verdad, a finales de los 90 y a principios de los 2000 hay unas cuantas novelas de Stephen King que acaban con un gran incendio. Era en plan, bueno, pues como no sé cómo acabarlo, meto un fuego y ya está. Lo digo de coña, ya no lo hace ni mucho menos, y además es que es un escritor extraordinario. Pero a mí lo que me ocurre habitualmente es que cuando se acerca alguien y se pone a hablar conmigo me dicen: mira, si pareces un tío tan amable, tan majo, y resulta que escribes esas historias tan chungas y tan oscuras, ¿cómo es posible que alguien como tú escriba historias de terror? Y yo simplemente creo que el terror es analizar un poco las partes más oscuras de nuestra propia naturaleza. Es verdad que los finales que escribo suelen ser un tanto oscuros, pero es que creo que son finales que reflejan en qué consiste la vida real y que además son satisfactorios, en el sentido de que son finales cerrados. No sé cuántos de aquí no habéis leído Hex, ya he visto al levantar las manos que unos cuantos, así que no voy a destripar el final, simplemente os digo que es un final bastante oscuro, pero que es un final que cierra la historia perfectamente. Y eso es lo que intento, que todo lo que he ido sembrando por el camino lleve a un final que sea satisfactorio, que no quede ningún cabo suelto. A pesar de que os digo que quiero que las novelas se parezcan a la vida real, y en la vida real quedan muchísimos cabos sueltos y cosas por atar, en mis novelas intento que no sea tanto el caso. Efectivamente, Echo, como os he dicho, es una novela acerca de una posesión. Si hay una posesión, tiene que haber, por tanto, un exorcismo. Os aseguro que existe ese exorcismo, aunque no tiene nada que ver con el de la película El Exorcista, y creo que lleva a un final, pues eso, cerrado y en ese sentido satisfactorio. Just to add something to that, it was not easy to finish Echo because, like most of my books, I write in like 6 months' time. Like Hex, I wrote in 6 months. Oracle, the next one, I've written it in 6 months. My
book after that too. But Echo took me 3.5 years. It was a long book to write. It was partly because of the struggle I was going through after the success of Hex. Also because it's such a big novel, it's a complicated novel, it goes deep. And I was actually really sad ending it. And many readers, after reading Echo, they emailed me that they cried at the ending, which I think is beautiful because you know, horror stories can make you laugh, they can creep you up, it can also make you cry at some points. And I felt the same. It was hard letting them go. Y me gustaría añadir algo al respecto de la novela, y es que normalmente yo soy un escritor bastante rápido. En unos 6 meses me puedo ventilar una novela. 6 meses es lo que tardé en escribir Hex, 6 meses es lo que tardé en escribir Oracle, que era mi siguiente novela, y poco más o menos es lo que tardo con cada libro, menos con Echo. A Echo le tuve que dedicar 2 años y medio, en parte porque tenía que aprender a digerir el éxito que había tenido Hex, y en parte también porque es una estructura y una historia bastante compleja, que escarba, que bucea muy adentro de lo que yo soy, y me apenó acabar la historia, me resultó difícil dejarla y me entristeció acabarla, y de hecho he recibido bastantes correos de personas que han leído el libro y me han dicho, es que al acabarlo me caían lágrimas por la cara, estaba llorando, y a mí eso me gusta, me parece satisfactorio, porque una novela de terror puede hacerte reír, desde luego debería asustarte, pero también puede hacerte llorar, ¿por qué no? Si el fantasma de los Celsius pasados nos If llevó a the Hex, ghost y of el fantasma de Celsius past Celsius took presente us nos ha traído to a Hex, Echo, and the vamos a ghost dejarnos of llevar por el Celsius fantasma present de los Celsius brought futuros us to para que nos Echo. cuentes un poquito, We're going to invoke now no the demasiado, porque ghosts el año que of viene hablaremos Celsius de haberlo future leído, to pero know sí para que nos cuentes un poquito qué es what tu you siguiente libro. are working on. Que Not vamos a ver en Oracle, España because we will, primavera. what your new book is like, because we're going to see it in the spring in Spain. So about Oracle. Oracle, Yeah. Oracle is it's a really cool story. Oracle is really, it's a fast-paced, fun story about a ghost ship, you know, the Flying Dutchman, basically. I'm Dutch, so. Didn't fly last night, though. No, it's about a couple of kids who one winter morning in December cycle to school, and there's a flower field, because everywhere in the Netherlands are flower fields. And within the flower field they find a ship, a Pirates of the Caribbean kind of ship. And it's on its side, it's not supposed to be there, it wasn't there the day before, but they're the first one to discover it because it's misty. And they go and check it out, and there's a hatch on the deck of the ship, and it's open. And some of those kids go inside, but they don't come back out anymore. And one of the boys who witnesses this, he calls his dad, and his dad comes and goes in search for those missing kids. And he doesn't come out anymore. And then, you know, he gets scared and he calls the police, and the police goes in to search for his dad and for the other kids. And the police don't come back out anymore. And by then, they fence it off. Should have probably done it before. But that's the beginning of this ship is a harbinger of something really, really bad that comes from the depths of the sea, threatening the land. And of course, when the secret services are dealing with a event like this, they need to, they need to cordon it off, because you need to hide it from the public, because that's how we do it. But you also need a specialist on the supernatural, and they didn't have, we don't have specialists of the supernatural. Except one, of course, because I invented one in Hex. I had Robert Grimm, right? That guy who ran the Hex control center in town and that hid the witch from sight, and he was always finding creative ways to hide the witch. And okay, here's a small spoiler about Hex, because I thought he was dead at the end of the book. I didn't really kill him off, but I thought he was dead.
like most people in town. But apparently not, because he got out of retirement. He was put on a well-paid pension to buy his silence by the Secret Services after the events of Hacks, and now he's been drawn out of retirement, dealing with the trauma of what happened in Black Spring, now having to come to the Netherlands to investigate this new supernatural event. It's a really fun book, you like it. Bueno, pues Oracle es una novela muy chula y bastante rápida y entretenida. Es acerca de un barco fantasma, ya sabéis, como lo del holandés errante, porque yo soy holandés y con el viajecito que llevo lo de errante también bastante. El caso es que es un barco que se encuentran unos críos en una mañana de diciembre cuando van en bici al cole, un grupo de amigos que van en bici al cole y se encuentran en mitad de un campo de flores, porque claro, Holanda está plagada de campos de flores, se encuentran un barco tirado de costado, un barco que no estaba allí el día anterior y un barco que nadie más había encontrado porque estaba en mitad de la niebla. Y en ese barco hay una escotilla que está abierta. Y algunos de los niños deciden meterse por la escotilla a explorar, a ver qué pasa, y no salen. Entonces uno de los niños que se ha quedado fuera llama a su padre para decirle que sus amigos han entrado, y el padre llega y entra por la escotilla y no sale. Y entonces deciden que lo mejor que pueden hacer es llamar a la policía, y entonces la policía va a investigar, entra por la escotilla y no sale. En ese momento deciden que igual es buena idea vallar el barco. A lo mejor se les podía haber ocurrido antes, pero el caso es que vallan el barco y ese barco es en realidad un heraldo que anuncia la llegada de algo surgido de las profundidades del mar que amenaza a los continentes, a la superficie, a la tierra. Y los servicios secretos, cuando tienen que lidiar con algo así, pues normalmente lo primero que hacen es acordonar la zona y luego consultar con algún especialista, con algún experto en lo sobrenatural. Pero claro, es que no existen los expertos en lo sobrenatural, por lo menos no en nuestro mundo. Pero en el mío ya había creado a uno. No sé si os acordáis en Hex, los que hayáis leído la novela de Robert Grimm, que es el tipo que se encarga de tratar de ocultar a la bruja de la vista de la gente de las maneras más imaginativas posibles. Yo creía que el personaje había muerto al final de la novela, como la mayoría de los habitantes de la ciudad, pero parece que no, que había sobrevivido y que lo habían jubilado, lo habían retirado, le habían dado una pensión bastante suculenta y le habían dejado que se retirara. Así que deciden sacarlo del retiro, de la vida tranquila que lleva tratando de sobreponerse al trauma que había vivido y se lo llevan a Países Bajos para que trate de investigar este nuevo caso sobrenatural. Pues lo decimos siempre, si es que los escritores de terror son los escritores más majos. Horror writers are always the nicest people. We see that year after year, and you're no exception to that rule. I wanted to thank you very much for these two books, for all of the books which are coming, for telling us about the tools of horror, for being one of us, for being always caught in the nets of Celsius, and we are more than aware that this year you've made a huge effort to make it here. We're very thankful. I'm surprised that there are people who have not read Hex. You should start with Echo, but you should read Hex as well. They're two very different horror books. They're very good. Once you read one of them, you will go buy the other. So save one trip, buy two at the same time. Good advice. Buen consejo. Así que vamos a despedir So let's say goodbye to Thomas with a big round of applause.